Bien, nosotros cada año, en los meses de octubre, nosotros tenemos una serie y generalmente son 7, 8 predicaciones y la hemos titulado Iglesia Reformada, siempre reformándose. La semana pasada, ustedes recordarán que terminé hablando del bautismo de Felipe cuando bautizó al etíope, al eunuco, ¿lo recuerdan? Que estuvimos hablando de esa polémica de los métodos de bautismo, que si por inmersión, que si por afusión, y hemos hablado de lo que ha pasado en la iglesia del Señor a lo largo de los siglos. Bueno, no vamos a repetir eso hoy, solamente decirles que estamos en este tema porque estamos estudiando cómo surgieron las iglesias cristianas. La iglesia de Cristo era una sola hasta el año 1054, cuando hubo un cisma entre la iglesia de Oriente y de Occidente, y salió la iglesia ortodoxa griega y después la iglesia católica romana. La iglesia católica romana tiene un cisma en 1517, hemos hablado de todo eso, y ahí surgen entonces iglesias como la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana y la iglesia bautista, y de ahí en adelante surgen todas las denominaciones que sabemos en el día de hoy. Pero una de las cosas que marcó una pauta de las iglesias que se separaron de Roma fue por el bautismo de niños, por el bautismo infantil. Teólogos empezaron a reaccionar y decir, no, hay que bautizar es adultos. La Biblia habla de un bautismo de adultos. Y entonces ese grupito que empezó a bautizar a los adultos los llamaron anabautistas, que significa rebautizantes. Y después de los anabautistas surge un grupo llamado bautistas, con su énfasis en el bautismo de adultos. Entonces, ese es el tema que compartí por varias semanas, solamente aquí para los amigos que nos visitan, para que entiendan un poquito en qué estamos, en qué tema hemos venido compartiendo. Entonces, la semana pasada hablábamos de la importancia que una persona, cuando cree en Jesucristo, inmediatamente se bautiza. Eso es una de las cosas que uno ve en la palabra del Señor, y estuvimos viendo varios ejemplos, varios casos, como fue el caso del bautismo cuando Felipe bautiza al etíope, al eunuco. Y me gustaría que volviéramos a repasar ese pasaje, porque hoy quiero continuar. Vamos a seguir estudiando este pasaje que lo vimos la semana pasada. Así que aquí en esta iglesia los estudios que hacemos es en serie. Es decir, uno va seguido del otro. Esto depende de la predicación pasada, pero si usted no estuvo la predicación pasada, no importa. Hoy va a entender lo que vamos a compartir en el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8. Dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe
le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar al carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, una vez más, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento para nosotros comprender todos los principios, enseñanzas, verdades que encontramos en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. De antemano, gracias por todo lo que nos vas a recordar y a enseñar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, yo quiero entonces conectar el mensaje de esta mañana de manera muy especial. Lo voy a conectar también con una serie que empezamos en enero, que terminamos en septiembre. Con la primera semana de octubre terminamos una serie que nos llevó 32 predicaciones. 32 predicaciones de una serie que llamamos Llamados a, o Vive tu llamado. Usted la puede encontrar en nuestra página web de nuestra iglesia. Ahí están las 32 predicaciones. Son 5 llamados que Dios nos hace. De esos 5 llamados que Dios nos hace, el último llamado es llamados a evangelizar, llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo que yo compartí desde el comienzo del año y con eso terminamos ahorita en septiembre y en octubre. Entonces yo voy a unir este pasaje de Felipe con la serie de Iglesia Reformada, siempre reformándose. La voy a unir con la serie Llamados a, para aumentar y profundizar en el llamado que tenemos de ir a compartir las buenas nuevas de salvación. De este pasaje que estamos estudiando, yo voy a compartir con ustedes 4 verdades en esta mañana. 4 verdades, así que los que toman apuntes, ya sea por escrito o en su celular, anote que van a ser 4 verdades que le voy a compartir a cada uno de ustedes. La primera verdad que voy a compartir, preste atención: Dios capacita primero al mensajero antes de enviarle a compartir las buenas nuevas. Dios primero capacita al mensajero antes de enviarle a compartir las buenas nuevas de salvación. Cuando hablamos de Felipe, preste atención a algo muy interesante. Cuando uno va a la Biblia más adelante, capítulos más adelante, uno ve que cuando Pablo se refiere a Felipe, se refiere a él con unos títulos muy especiales. Y yo quiero que usted me acompañe para que leamos este versículo de Hechos 21, versículo 8. Donde está hablando Pablo, donde se está haciendo alusión a Felipe. Y mire cómo llaman a Felipe. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Entonces, Felipe se describe como Felipe el evangelista. Y Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, es interesante porque cuando dice Felipe el evangelista, es para diferenciarlo de Felipe el apóstol, para que no lo confundamos. Pero lo que me llama la atención es que Felipe se ganó un reconocimiento de que él era un evangelista, porque era un hombre que no desaprovechaba ninguna oportunidad para compartir las buenas nuevas de salvación. Era identificado como un evangelista. Qué lindo fuera, amados, que cada uno de nosotros fuéramos identificados como un evangelista. Que cuando dijeran, ustedes conocen a Carlos, y la gente dirá, ¿cuál Carlos? Sí, el evangelista. ¡Qué belleza! Que cuando ustedes pensaran, ustedes conocen a Orlando, ¿cuál Orlando? Sí, el evangelista. Ustedes conocen a Juan Esteban. ¿Cuál Juan Esteban? El evangelista. Es decir, que nos identifiquen como alguien que comparte las buenas nuevas de salvación. Ese era Felipe. Pero no solamente es identificado como un evangelista, sino que él también se ganó un título muy especial. Fue nombrado diácono dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo se ganó esos títulos? Esos títulos no se los ganó gratis.
Anoche, para los que no saben, los amigos que nos visitan, nosotros acá tenemos 2 reuniones porque no cabemos todos el mismo día. Entonces nos reunimos el sábado a las 7 de la noche. Y ayer le decía a los hermanos que estaban acá, yo les decía lo siguiente: me da mucha tristeza ver pastores en el día de hoy. Ovejas, se acuestan ovejas y se levantan disque pastores. Y no se han formado, no se han capacitado, no han pasado por ninguna institución teológica, pero ya son pastores. Y cuando uno empieza a mirar a algunos pastores de esos, mira en sus oficinas, dice que magíster, que PhD, que licenciado, yo no sé qué, pero no estudiaron en ninguna parte. Y uno rastrea qué pasó, compraron los títulos. Yo conozco pastores que han comprado títulos y uno dice, ¿cómo así? ¡Qué vergüenza! Eso lo ve uno en el mundo, en los politiqueros. Ustedes conocen los escándalos que han pasado en los últimos años en Colombia, políticos que han comprado los títulos. Pues yo conozco pastores que han comprado títulos en Estados Unidos y ahí lo tienen, licenciado yo no sé en dónde, pero no estudiaron, no se prepararon. ¡Qué vergüenza! En el caso de Felipe, él no compró ningún título. Los 2 títulos que él se ganó, evangelista y diácono, quiero mostrarles el trasfondo, porque el tema que estoy compartiendo con ustedes, la primera verdad es que Dios capacita al mensajero para llevar las buenas nuevas de salvación. Primero nos capacita. ¿Cómo formó? ¿Cómo entrenó? ¿Cómo capacitó Dios a Felipe? Bueno, les voy a mostrar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos muestra a Felipe que él se convirtió. Una de las cosas que yo quiero que usted entienda es que Felipe se convirtió en medio de un avivamiento. Cuando Felipe se convierte a Jesucristo, la iglesia de Jerusalén está inundada de la gloria de Dios. El Espíritu Santo se mueve por todas partes. Dios está haciendo milagros maravillosos en la iglesia de Jerusalén. Recuerda que en esa época no había sino una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y ahí están ocurriendo milagros, sanaciones, liberaciones. Y es en ese contexto que se convierte Felipe en medio de un avivamiento. Pero en medio de ese crecimiento grande de la iglesia de Jerusalén surgió un problema. ¿Cuál problema? El problema es que había mucha gente y era una iglesia sensible a las necesidades de los pobres, sensible a las necesidades de las viudas. Pero ¿qué pasaba? Las viudas griegas estaban siendo desatendidas. Entonces los varones se quejaron ante los hebreos. ¿Qué está pasando con las viudas? No les está llegando la comida. Y entonces se formó un problema en la iglesia. Ustedes conocen muy bien, eso lo tenemos en detalle en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No lo voy a leer, pero ustedes saben que ahí está la historia. Ustedes que se leen la Biblia todos los años como mínimo una vez, ustedes se saben casi que eso de memoria. Entonces, en el capítulo 6 del libro de los Hechos voy a mostrarles los versículos 3 al 6, porque ahí les voy a mostrar ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo los apóstoles? Reunieron a la iglesia, reunieron a la asamblea y nombraron a 7 personas de entre la asamblea que ayudaran a servirle las mesas, que administraran las mesas para que las viudas griegas no fueran desatendidas. ¿Van conmigo? Ok, versículos 3 al 6 dice: por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy ¿qué? Respetados. Respetados es que se hayan ganado un renombre en la sociedad, en la iglesia, como de buen testimonio. De buen testimonio. Entonces, que sean respetados, que estén, ¿qué más? ¿Cuál es el otro requisito que pidieron? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el resto, ya no se dice eso porque implícitamente todos los demás están llenos del Espíritu Santo. Y dice, a Felipe, número 2, ahí está Felipe, es el Felipe que estamos hablando. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, puros nombres griegos. Oiga, qué sabiduría. Para atender a las viudas griegas, nombraron líderes griegos, de trasfondo griego. Qué sabiduría la de los apóstoles, ¿no? A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron
por ellos y les impusieron las manos. Entonces, se nos está diciendo de la lista que Felipe, porque vamos a hablar de Felipe, no de Nicanor, no de Parmenas, vamos a hablar de Felipe. Felipe se nos dice que era un hombre ¿qué? Respetado, 1, y número 2, lleno del Espíritu Santo, y número 3, lleno de sabiduría. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, iglesia. Una de las cosas que nosotros, porque no voy a hacer esta aplicación al final tengo otras aplicaciones, pero no quiero pasar por alto este momento. A veces nosotros queremos estar en unos puestos de liderazgo, queremos, no sé, a veces queremos ya de una vez predicar o no sé, estar en un ministerio en la iglesia, pero no queremos pasar por otros ministerios, no porque sean menores o inferiores, no. Todos los ministerios en esta iglesia para nosotros todos son iguales. Nosotros respetamos en esta iglesia una persona que viene temprano a limpiar las sillas para que usted se pueda sentar. Para nosotros es igual de importante como el que viene aquí a predicar o a tocar el piano. Aquí no hacemos diferencias, todos somos iguales. Pero amados, algunos no quieren pasar por algunas tareas primero. Algunos no se quieren preparar. Algunos no quieren pasar por una formación primero de servicio, sino que de una vez quieren estar arriba en los puestos de liderazgo. Y Dios, cuando yo veo este pasaje, cuando yo veo este contexto, Dios primero a uno lo forma, lo prepara, lo capacita. ¿Y cómo lo hace? A través del servicio. Pero muchos no quieren pasar por el servicio. Ay no, yo coger un trapeador, yo coger unas cosas, ay no, yo servir un tinto, ay no, yo estar... ¿Cómo así? Yo pienso, mis amados, que Jesús es el ejemplo maravilloso de servicio cuando cogió una toalla y se sentó a lavar los pies de los discípulos. Yo no voy a profundizar mucho en esto porque es algo que quiero hablar después con los líderes aparte, pero quiero que por favor no lo pierda de vista porque Dios está preparando a la vida de Felipe. Entonces, en medio de ese avivamiento, no solamente surge un problema con las viudas de los cristianos griegos, sino que el libro de los Hechos nos habla también de una persecución. Entonces, hay un problema y hay una persecución, y ambas cosas las usa Dios para preparar, para capacitar a Felipe. Y en medio de esa persecución ocurre algo impresionante. Ustedes saben que Saulo, antes de convertirse al evangelio, antes de Dios llamarlo Pablo, él era un perseguidor de la iglesia, un judío que no aceptaba que Jesucristo fuera el Mesías y perseguía a la iglesia, obviamente con el respaldo de las autoridades romanas, y los encarcelaba y les hacía la vida imposible. Mire lo que dice capítulo 8, versículo 1. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. El contexto de estos versículos es que ocurre el primer mártir de la iglesia cristiana. Matan a Esteban y es muerto lapidado a piedra. Primer mártir de la iglesia, muerto por predicar el evangelio de Jesucristo. Y ahí estuvo Saulo consintiendo la muerte de Esteban. Pero dice la palabra del Señor que cuando matan a Esteban, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Voy a decirles una verdad grande que encuentro acá en este pasaje. Mire, Dios ya les había dicho a los apóstoles, Jesucristo les había dicho que no se movieran hasta que fueran revestidos ¿de qué? De poder de lo alto. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos? Y dice que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos con poder, y en el capítulo 1, versículo 8 dice, y me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? En medio de un avivamiento, en medio de todo lo que estaba pasando en la iglesia, milagros, sanaciones, liberaciones, ellos estaban felices en la iglesia de Jerusalén, felices. No querían moverse de Jerusalén. Pasaban los meses y se fueron como acomodando en Jerusalén. Entonces Dios les había dado un mandato. Ustedes no solamente van a evangelizar en Jerusalén, ahora tienen que ir ¿a dónde? Tienen que ir a Judea, y también tienen que ir ¿a dónde? Tienen que ir a Samaria, pero ellos no querían. Entonces, como no querían ir a evangelizar, ahora Dios ¿qué hace? Les manda una persecución.
Y dice que todos, excepto los apóstoles, se fueron ¿para dónde? Para todos los lugares, y uno de ellos llega ¿a dónde? A Samaria, y ese fue Felipe. Paréntesis pequeño porque tampoco voy a hablar al final de eso. Tengo muchas aplicaciones hoy. Yo doy aplicaciones en medio del sermón, pero también doy aplicaciones al final. Una aplicación, mis amados. ¿Cuánto hace que el Señor te está diciendo que evangelice? ¿Cuánto hace que el Señor te está llamando a compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Cuánto hace que el Señor te viene entrenando, capacitando, preparando para que le hables a los demás de Jesucristo? Pero no lo quieres hacer. Estás en silencio, te has vuelto un testigo mudo, muda. Y Dios, cuando ve que yo soy desobediente a ese llamado de evangelizar y de compartir las buenas nuevas de salvación, entonces Él tiene que ingeniarse otros métodos. De pronto en el caso de nosotros no será una persecución, pero Dios se ingenia otros métodos para que o predica. Y muchas veces, amados, nos vemos forzados y obligados a hablar cuando hubo una oportunidad en que lo podíamos hacer de manera que libre y espontánea. Por eso quiero decirles que cuando la iglesia es esparcida, una de las cosas que uno pensaría es que con semejante persecución, pues yo me pongo como en los zapatos, yo me encierro. Yo me encierro hasta que pase la persecución. Usted que es más espiritual, usted es más espiritual que yo, entonces yo sé que usted no se encierra, pero yo me he encerrado. Pero yo veo aquí a los apóstoles y veo a los líderes. ¿Cuál encerrarse? Sí, que nos están persiguiendo, que nos están metiendo a la cárcel. Con más ganas vamos a seguir predicando el evangelio. Y ahí encontramos a un Felipe que llega a Samaria. Oiga, a Samaria. Samaria era odiado por los judíos. Entre samaritanos y judíos no la iban. Yo no tengo tiempo para profundizar en todo ese contexto histórico, pero no la iban. Y allá lo manda el Señor a Felipe, a Samaria. Y miren lo que nos dice el capítulo 8 para que ustedes sigan conmigo esta lectura, versículos 4 al 8. 4 al 8. Muy bien. Así que los creyentes que se esparcieron, oiga, los que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Oiga, con persecución seguían hablando del Señor. Versículo 5, aquí entra Felipe. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad. ¿A cuál ciudad? A Samaria. ¿Y qué hacía Felipe en Samaria? Y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Mesías en griego es Cristo. Allí le hablaba a la gente acerca de Cristo, acerca de Jesús. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Amados, cuando yo veo un contexto de estos, cuando yo veo cómo Dios respalda la vida de Felipe, por favor, líderes que me están escuchando, qué bueno que nosotros fuéramos también respaldados de esa manera por el poder del Espíritu Santo. Que cuando nosotros oráramos por la gente se sanara. Que cuando reprendiéramos demonios, los demonios se fueran. Que las señales nos siguieran a nosotros. Lastimosamente, muchas iglesias han perdido eso en el día de hoy. Lo han perdido porque se han dejado contaminar por algunos temas teológicos, diciendo que los milagros, que las liberaciones, que eso era para la iglesia primitiva, que eso ya no es para el día de hoy. Y ahí tenemos teólogos muy respetados en el día de hoy, muy queridos en la iglesia reformada, cesacionistas, que significa que los milagros cesaron. Ya no hay milagros en el día de hoy. Nosotros, Redil Norte, no somos cesacionistas. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que sigue haciendo milagros. ¿Están de acuerdo conmigo? Él sigue haciendo milagros en el día de hoy. Él quiere hacer milagros en tu vida. Él quiere romper cadenas en tu vida. Él te quiere levantar, Él te quiere ungir, Él te quiere hacer cosas maravillosas, pero te quiere usar para que lleves las buenas nuevas de salvación. Yo he compartido con ustedes que mucha gente está buscando la llenura del Espíritu Santo, pero no para llevar las buenas nuevas de salvación. Están buscando es la señal.
Ay, sí, el temblar o el llorar o que se cayó al piso, que esto, que lo otro. Sí, yo creo en esas cosas, aunque también creo que hay cosas que no son bíblicas. Pero yo creo que eso pasa a veces. Y Dios, el Espíritu Santo, hace cosas. Pero cuando Dios hace algo en tu vida, sea que te caíste, sea que cayó una llenura sobre ti, te dio un temblor o risa, o simplemente hay una paz en tu corazón. Él lo hace de muchas maneras. Pero esa unción que Dios te da no es para que tú digas, ay, sí, yo recibí la unción en esta mañana. No, es para que lleves las buenas nuevas. Y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Me serán testigos en Bello, en Medellín, en Copacabana, en Girardota y hasta lo último de la tierra. Para eso es que el Espíritu Santo te llena. No estés buscando llenura del Espíritu Santo para otras cosas. Entonces, cuando yo veo pasajes como estos, vemos a Felipe con un ministerio maravilloso, respaldado por grandes manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y en el pasaje vemos más de este respaldo, pero usted lo debe de leer en su casa. No tengo tiempo para mostrarles todo lo que Dios sigue haciendo a través de Felipe. Lo que quiero enfatizar en esta mañana es que Dios está capacitando a Felipe para algo más grande que tiene en mente. Por favor, escuche esto que lo voy a decir al final. Dios está capacitando a Felipe para algo más grande que Él va a hacer a través de Felipe. Se los voy a decir al final, así que no se me distraiga, porque al final les voy a dar una píldora preciosa que a veces la pasamos por alto en este pasaje. Muy bien, ya vimos la primera verdad, vamos a ver nuestra segunda verdad. El mensajero debe estar completamente dispuesto a obedecer la voz de Dios. Repito, el mensajero debe estar completamente dispuesto a obedecer la voz de Dios. Ahora ya estamos más preparados para entender este pasaje, el pasaje que estamos estudiando de Felipe y el etíope, y vamos a mirar versículos 26 al 28. Vamos a mirar un poquito este pasaje en el capítulo 6. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Estén ahí en la diapositiva para que sigan conmigo la lectura. Dice que el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Ese es el capítulo 8 del libro de los Hechos, ahí está mal anotada. El pasaje no especifica si es un ángel que se le apareció físicamente, o fue en sueños, o fue en visiones. No lo dice el pasaje, pero eso no es importante. Si fue físicamente, si fue en sueños, si fue en visiones, eso no es lo importante. Lo importante es que cuando Felipe recibe el mensaje de parte de ese ángel, ¿qué hace Felipe? Felipe obedece inmediatamente. Ahora yo quiero que se ponga en los zapatos de Felipe. Felipe está con un ministerio próspero, precioso, está en una mega iglesia, en Samaria, los milagros por todos lados. ¿Quién se quiere mover de allá? Nadie. Y ahora le dice Dios a través del ángel: venga, que lo necesito, que se vaya para tal lugar por un camino que es desierto, no hay nadie, para que le hables a una persona, a una. Deja esa iglesia momentáneamente, que lo quiero usar para que le hables a una persona. Y eso es lo que nos muestra el pasaje, que Felipe está siendo respaldado por Dios, pero en medio de eso Felipe ya está cómodo en Samaria, pero ahora Dios lo saca de allá, le dice que se vaya para otro lugar, y lo que tenemos aquí es a un Felipe totalmente obediente. Se va para el camino desierto, sin saber qué es lo que Dios va a hacer con él. Muchos de nosotros, Dios nos manda a hacer cosas, y hay cosas que no entendemos, entonces no obedecemos. Porque siempre estamos esperando entender todo para poder obedecer. ¿Quién dijo que es así? Hay cosas que Dios nos manda a hacer que no entendemos. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer. Es el mismo principio de los hijos. Los niños pequeños, los que tenemos hijos, cuando están pequeños, cuando uno es hijo, cuando uno es pequeño, hay cosas que nos dicen los padres que hay que hacer y uno no entiende.
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Así que por favor me le va a decir a la persona que está al lado suyo, dígale, lo único que hay que hacer es obedecer, dígale. Ahora, si está al lado de su cónyuge, grave. Si tiene al cónyuge al lado, grave. Grave. Ay, Dios. Amados, déjenme darles otra píldora. A veces creemos que somos llenos del Espíritu Santo porque Dios nos respalda con ciertas cosas, porque hay milagros, porque hay esto, porque hay aquello, porque hay lo otro. Pero una persona desobediente, para mí no es una persona llena del Espíritu Santo. La persona que es llena del Espíritu Santo es dócil. La persona que es llena del Espíritu Santo se deja enseñar, obedece sin cuestionar. Si tú quieres ser un hombre y una mujer usado por Dios, debes de aprender desde ahora el principio de la autoridad divina. Cuando Dios te dice que haga algo, ya sea a través de un ángel o ya sea a través de tus pastores o de tus líderes, simplemente tienes que obedecer. Pero a veces cuestionamos. Es que a mí no me parece, esa frasecita que uno a veces es cierto, es que a mí no me parece, es que aunque no le parezca, I'm sorry. Hay que obedecer. Hay que aprender obediencia desde ahora. Porque si no aprendemos obediencia desde ahora, ¿cómo nos va a usar Dios para cosas grandes? Por eso hay que estar bajo autoridad para que Dios nos dé autoridad. Y déjeme entonces hablarle de una tercera verdad que está muy conectada, no me voy a demorar mucho, pero esta tercera verdad es: el mensajero debe estar conectado con el Espíritu Santo para poder escuchar la voz de Dios. ¿Están conmigo? El mensajero debe de estar ¿qué? No les escucho, debe de estar ¿qué? Conectado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice versículos 29 y 30. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, él ya obedeció, ya está en el desierto, obedeció a Dios a través del ángel, está en el desierto, pero ahora viene un carruaje. Obviamente, tirado por caballos. Por supuesto, va a cierta velocidad. Él está a pie. Porque mirando el pasaje vemos que él está ahí a pie. Entonces, vamos mirando cosas en el pasaje, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Por favor, usted que tiene tan buena imaginación, telón, listo, ahí está. Camino desierto, no hay nada, mejor dicho, no escuchan ni pájaros por ahí, oigan, no hay nada, desierto todo. Y entonces Felipe, bueno, ¿y a qué me trajo el Señor acá cuando ve ese carruaje, cierto? Y claro, de una vez identificó quién venía en el carruaje, venía un etíope. Los etíopes es de raza negra, de Etiopía, de piel de ébano. Entonces cuando él ve ese etíope, y era normal que en Jerusalén llegaran etíopes a adorar en Jerusalén, los prosélitos, que no eran judíos de raza, pero sí convertidos al judaísmo. Y este etíope, ya lo vimos la semana pasada, era un funcionario de la reina de Candace, un hombre muy importante en el gobierno, de raza negra convertido al judaísmo, y ahora viene por el camino leyendo el profeta Isaías. En esa época, para tener el rollo de Isaías era una persona muy adinerada, porque era costosísimo tener un libro de la Biblia, porque en esa época no era con capítulos ni versículos, sino un rollo como algo así de panadería, y se iba desenrollando. Tener un pergamino grande de Isaías, por favor, eso valía un dineral. Y la costumbre de esa época era leer la Biblia en voz alta. En el día de hoy uno ve leyendo algo en voz alta, ahí se le rayó la teja, mira, está leyendo en voz alta. No, se puede leer en voz alta, esa era la costumbre en la época bíblica. Entonces él está leyendo, pero mira lo interesante, préstenme atención lo que yo les quiero decir en esta mañana. Una cosa es obedecer a un ángel que se te aparece. Una cosa es obedecer a un ángel que te habló en sueños. Otra cosa muy diferente es obedecer la voz del Espíritu Santo. Porque en el momento yo no estoy viendo nada.
Yo no estoy viendo nada. Él me habla a lo más íntimo de mi corazón. Por eso quiero decirles, amados, que escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, venga, tengo que estar conectado con Él, tengo que estar en la frecuencia, porque si no estoy en la frecuencia, no escucho la voz del Espíritu. Ahora, esto es todo un seminario, yo no puedo profundizarles, porque hablar de, y bueno, Renzo, ¿y cómo hace uno para escuchar la voz del Espíritu Santo? Eso es todo un seminario, yo no puedo ahora. Solamente déjenme mencionarles unas cosas muy breves. Para uno poder escuchar la voz del Espíritu Santo, yo tengo que tener una relación íntima con Él, con el Espíritu de Dios. Yo tengo que estar hablando con Él todos los días. Ustedes saben, mis amados, que yo soy una persona crítica, mas no criticona. Crítica. Es decir, aquí no tragamos entero. Y ustedes saben que nosotros somos bautistas, somos de trasfondo bautista, pero uno de los problemas que han tenido las iglesias históricas como los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, es que son iglesias que han descuidado, la gran mayoría, no todas, han descuidado la relación con el Espíritu Santo. Mucho Padre, mucho Hijo y mucho Cristo, pero poco Espíritu Santo. De hecho, algunos teólogos llaman al Espíritu Santo la cenicienta de la Trinidad. Y conozco algunos teólogos tan cuadriculados, no dije cuadrangulares, dije cuadriculados, tan cuadriculados, que dicen, ay no, uno no le puede cantar al Espíritu Santo, uno no le puede orar al Espíritu Santo. Tienen un entendimiento muy erróneo de lo que es la Trinidad. Dios no es sino uno solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo, con tres personas distintas. Entonces, ¿cómo no? Si me relaciono con el Padre, ¿cómo no me voy a relacionar con el Hijo? ¿Y cómo no me voy a relacionar con el Espíritu Santo? Si yo quiero entonces oír la voz del Espíritu de Dios, tengo que estar conectado con el Espíritu Santo. Tengo que hablar con el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, ¿cómo lo hago? Bueno, yo tengo que estar leyendo la palabra de Dios todos los días. Porque ese es el problema también. Yo estoy hablando aquí de los polos, ¿no? Está el otro extremo. Están los que no quieren sino Espíritu de Dios, pero no quieren palabra de Dios. No quieren estudiar la Biblia, no quieren estudiar doctrina. Gravísimo. Porque para yo tener una relación con el Espíritu Santo, tengo que tener una relación con la palabra que inspiró el mismo Espíritu Santo. ¿Quién inspiró las Sagradas Escrituras? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que ilumina la Biblia en las mentes y en nuestros corazones? El Espíritu Santo. Entonces, para yo estar sensible a la voz del Espíritu de Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar la Biblia, tengo que memorizar la Biblia, pero sobre todo, tengo que vivir la Biblia. ¿Conocen ustedes evangélicos que cuando hablan, uno siente que sale de la boca versículos, porque saben Biblia, pero qué testimonio tan pésimo? A mí no me convence una persona que sepa mucho de Biblia si no tiene un buen testimonio. Felipe era un hombre que respetado. Entonces no estamos negando nada. Hay que estudiar, sí. Hay que prepararnos, sí. Pero hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que estar conectado con el Espíritu Santo. Pero una de las claves para estar sensible a la voz del Espíritu Santo es una vida de oración y de santidad. Oración y santidad. Tres cositas les dije, pero hay mucho más. Biblia, oración, santidad. En otra oportunidad voy a ahondar sobre cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, pero tengo que continuar con el tema que estamos estudiando en esta mañana. Y entonces ahora llegamos a nuestra cuarta verdad que encontramos en el pasaje, y la cuarta verdad es esta: el mensaje del mensajero debe concentrarse únicamente en Cristo. Ese debe de concentrarse únicamente en Cristo. Si quiere cambiarle la palabra, sería debe de enfocarse únicamente en Cristo. El mensaje evangelístico de Felipe siempre estuvo enfocado en Cristo. Recuerde que cuando él llega a Samaria, yo les mostré ahora este versículo en Hechos 8:5. Dice que así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca de su vida, lo importante que era él, todos los títulos que tenía él, cómo era de admirado en Jerusalén. No, ¿de qué hablaba Felipe? De Jesús.
de Jesús. Eso es lo único que hacía Felipe. Y también cuando le habló al eunuco, cuando empieza a compartirle al eunuco, cuando el eunuco le dijo, venga, yo no entiendo lo que estoy leyendo, no entiendo, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de quién? Porque está hablando del siervo sufriente, del siervo sufriente. Y entonces, ¿qué hace Felipe? Mire lo que dice la palabra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Iglesia, présteme atención que le voy a compartir algo muy, pero muy importante. Predicar de Jesús no necesariamente es lo mismo que predicar el Evangelio de Jesús. Y algunos estarán diciendo, no le entendí, Renzo, nada. Eso suena como muy raro. Sí, yo sé que suena raro, pero se supone que predicar de Jesús implica predicar el Evangelio de Jesús. Pero amados, no es así. Lastimosamente uno ve desde los púlpitos que se predica mucho acerca de Jesús, pero no el Evangelio de Jesús. Se predica mucha moralidad. Se predica que hay que seguir las pisadas de Jesús, que hay que seguir el ejemplo de Jesús, que hay que vivir una vida santa como la de Jesús. Claro que eso hay que predicarlo. De hecho, yo lo estoy predicando también en esta mañana. Pero venga, si solamente predico eso, me quedo incompleto en el mensaje. Yo tengo que predicar el mensaje completo, y el mensaje es el Evangelio de Jesús. Renzo, ¿y qué es el Evangelio de Jesús? Yo tengo que estar enseñando todas las semanas que Cristo pagó por nuestros pecados, que Él murió en la cruz del Calvario porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Ese es el Evangelio de Jesús, que Él resucitó por nosotros, que Él ascendió, que Él resucitó y ascendió a la diestra del Padre, que está sentado a la diestra del Padre y que vendrá por segunda vez a la tierra a juzgar a vivos y a muertos. Ese es el mensaje de Jesús. Pero uno a veces ve en los púlpitos mucha moralidad, mucha enseñanza de Jesús, pero no el Evangelio de Jesús. Y eso es muy preocupante, lo que está pasando hoy en muchos púlpitos de las iglesias evangélicas. Qué fácil es hablar de Jesús sin hablar de su sacrificio en la cruz a favor de nosotros. Es más, de algunas iglesias ya desapareció ese lenguaje de la sangre de Jesús. Ya no hablan de la sangre de Jesús porque dicen que eso es una ofensa al ser humano del día de hoy. Ahora, volviendo a nuestra historia de Felipe, del etíope, recuerden que yo les dije en el primer punto que Dios estaba preparando a Felipe para algo más grande, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les dije eso? Pues bien, ahora se los voy a decir. Recordemos que el etíope dice que siguió su camino. ¿Cómo siguió su camino? Gozoso, siguió su camino feliz a su país. ¿De dónde venía? ¿Qué país? ¿Cómo se llama el país? Etiopía. Y este es un funcionario de la reina de Candaza, pero lo interesante es que él ahora se convirtió al Evangelio. Y si él va a su país, ¿qué hizo él? ¿Qué hacía la gente cuando se convertía? ¿Qué nos dice la Biblia? La gente iba y ¿qué? Y compartía, hablaba. Él se fue a llevar las buenas nuevas de salvación a Etiopía. Así que tenemos aquí al primer hombre que va a llevar el Evangelio a un país completo. Y por eso les decía que Dios estaba preparando a Felipe para algo más grande. Sí, lo está usando en Samaria, con una ciudad, pero Dios tiene en mente no solo una ciudad, Él también tiene en mente hasta lo último de la tierra, y está teniendo en mente un país completo, y entonces está preparando a Felipe. Por eso, amados, usted y yo a veces no nos alcanzamos a imaginar qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, cómo nos está preparando para cosas grandes. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que en Etiopía, el primer rey de Etiopía convertido al cristianismo en el siglo IV, llamado Esana. Oiga, Esana, siglo IV, primer rey convertido a la religión cristiana. ¿Y sabe qué hizo Esana? En el año 327 declaró a Etiopía como un país confesional cristiano. Y fue cristiano confesionalmente hablando hasta 1974, hasta el siglo pasado.
¿Qué pasó en 1974? Un golpe de Estado, llegó el marxismo, llegó el comunismo y entonces ya no podía ser un país confesional y se proclamó la libertad de culto en ese país, pero sigue siendo mayoría cristiana. Amados, ¿cuándo se iba a imaginar Felipe cuando vio ese morenazo venir en un carruaje? ¿Cuándo se iba a imaginar que ese morenazo iba a llevar el evangelio a todo un país? ¿Se acuerdan también en el caso de Ananías? ¿Se acuerdan que hablábamos del bautismo de Ananías? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se iba a imaginar Ananías que Dios lo iba a usar para compartirle el evangelio al hombre más grande después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, a Pablo? Y Ananías, un creyente normalito, común y corriente, va allá, le habla del evangelio, lo bautiza y Saulo se convierte al evangelio y el resto es historia. ¿Cuántas veces el Señor te viene diciendo que hagas cosas y tú no entiendes lo que Dios está haciendo a través de tu vida? Por eso, amados, tengo algunas aplicaciones para ustedes. He hecho muchas aplicaciones, muchas, pero voy a hacer aplicaciones puntuales para terminar. Dígale al que está al lado, dígale, ¿cómo vamos? ¿Están listos y listas para las últimas aplicaciones? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Le contaron que más o menos esto va hasta las 2 de la tarde? ¿Sí? ¿Estamos bien? Tranquilos, tranquilas, que estoy terminando. A las 2. Quisiera compartir entonces varias aplicaciones. La primera, Dios te llama a capacitarte para compartir el evangelio de Jesús. Amados, Dios te ha venido diciendo esto todo el año, pero ahora te lo está gritando, porque este pasaje de Felipe es un pasaje que el que no lo entienda, Dios mío, que Dios nos está llamando a evangelizar, como dice ese paisa ramplón, el que no entienda que ¿qué? ¿Cómo dicen por ahí? No, no me vayan a decir que ustedes no saben los adagios paisas. No, mejor dicho, déjelo así más bien, déjelo así. Mire, yo voy a preguntarle algo. Si en este momento, no me responda. Esto es para que se responda, pero al interior, ¿ok? Es una pregunta retórica. Si ahora Dios, como hizo con Felipe, te coloca una persona al lado y Dios le dice, háblale de mí. Si Jesús le dice, háblale de mí, y te da 1 hora para hacerlo, ¿tú sabes cómo llevarlo a los pies de Jesús? ¿Sabes qué decirle? ¿Sabes cómo lo llevas a que esa persona tenga un encuentro con Jesucristo, que se pueda arrepentir? Solamente pregúntese si usted es capaz de hacer, si la tiene clara. Porque una vez le dijeron a alguien que hiciera eso y le dijeron, bueno, vamos a empezar desde Génesis, y le leyó toda la Biblia. Como mínimo, escucha lo que le voy a decir, como mínimo Felipe pasó 1 hora explicándole el evangelio a este etíope, como mínimo. Recuerde que cuando el Espíritu Santo le habla, el carruaje va y le dice, acércate. ¿Y qué le tocó hacer a Felipe? Salir corriendo, porque ya se iba. Y ahí corriendo, escuchó que leía a Isaías, corriendo. Y ahí es donde entiende lo que lees y lo mandó a subir. Y dice que empezando por Isaías, lo llevó por todo ¿qué? Todo el Antiguo Testamento, y le habló de Jesucristo. La Biblia no da todos los detalles, pero uno implícitamente sabe que le explicó todo. ¿Por qué? Porque cuando el etíope más adelante ve agua, ¿qué dice? Aquí hay agua. Quiere decir que Felipe le compartió todo. Le compartió hasta la venida de Jesús, le compartió todo lo que hizo Jesús, que murió, resucitó por nosotros y que nos mandó a bautizarnos. Claro, le predicó todo. Por eso le pregunto, ¿usted sabe cómo llevar a alguien a los pies de Cristo? Como mínimo pasó 1 hora.
Lo que quiero decirles, amados, es que es muy triste, pero la gran mayoría de cristianos no saben compartir el evangelio. Yo conozco líderes de iglesias y aún pastores que no saben llevar a alguien a los pies de Jesucristo, no saben. No son capaces de hacerlo. En nuestra iglesia, amados, están conmigo, por favor, no se me distraiga. En nuestra iglesia llevamos 20 años usando un método sencillo, sencillito, pero donde le enseñamos a nuestra gente cómo compartir las buenas nuevas. Y a propósito, en esta mañana lo hice intencionalmente. Compartí con ustedes 4 verdades de este pasaje, y en esta iglesia enseñamos un método sencillo a través de ¿qué? 4 verdades para asegurarnos un lugar en el cielo, y esas 4 verdades no las sabemos en esta iglesia. Primera verdad, ¿cuál es? No le escucho. Primera verdad, creación. Segunda verdad, caída. Tercera verdad, la cruz. Y cuarta verdad, conversión. Creación, caída, cruz, conversión. Por supuesto que es una oración más larga. Y desarrollamos toda una enseñanza para llevar a alguien a los pies de Cristo. Y empezamos por el Antiguo Testamento y lo llevamos hasta el Nuevo. ¿Cuánto nos demoramos haciendo eso? Más o menos 1 hora. ¿Cuántos de ustedes le han compartido en esta iglesia las 4 verdades que se sentaron con ustedes como mínimo 1 hora a predicarle el evangelio? ¿Cuántos? Levanten la mano. Mire, manos levantadas, mire, la mayoría. Muy bien, bajen sus manos. Por eso Dios te llama a capacitarte. Por eso al final, si tú no te has anotado para la clínica de evangelismo, que voy a empezar en febrero del 2023, porque el año ya se acabó, en el 2023, en febrero, voy a dar una clínica de evangelismo en esta iglesia, nivel 1. Por favor, si no está anotado, inscríbase al final. Busque a los pastores, a los líderes y dígale, yo me quiero anotar para la clínica de evangelismo. La otra verdad que ya la hemos hablado, pero quiero tenerla como aplicación final, es que Dios espera que seas obediente cuando te guía a compartir de Jesús a alguien. Así como Felipe escuchó la voz del Espíritu Santo que le dijo, acércate a ese carro. Muchas veces usted y yo hemos escuchado la voz del Espíritu de Dios que nos dice, háblale de Cristo. Pero está uno ahí a veces como con miedo, con temor, ¿sí será que le digo? ¿Sí será que le hablo? ¿Cuántas veces vamos en un taxi y el Señor nos dice, háblale al conductor, háblale? Y uno ahí, sí será, pero es que de pronto, y empezamos con las excusas. Y termina la carrera, nos lleva a la casa y nos queda como ese remordimiento, no le hablé de Jesús. Porque a veces por miedo, a veces porque no sabemos hacerlo, no importa. El hecho es que somos muy desobedientes a la hora de obedecer la voz del Espíritu Santo. Recuerden, amados, que de pronto usted no comparte porque no sabe, pero si usted no comparte porque le da pena y se avergüenza de que lo identifiquen como un cristiano evangélico, yo le voy a decir una verdad muy importante que encontramos en Marcos 8:38. Ojo con esto, y se lo voy a decir con sumo respeto. Porque no sé quién de ustedes aquí se avergüenza de identificarse como un evangélico. Porque la Biblia dice, Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación incrédula y pecadora, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si yo me avergüenzo de Jesús, Él se va a avergonzar de mí. Mucho cuidado con eso. Dígale a la persona que está al lado, dígale, más te vale que seas obediente, más te vale que seas obediente. Hay que hablar de Jesús, hay que hablar de Jesús. Y aquí viene la tercera aplicación. Escuche esta, ¿están conmigo, iglesia? Tercera aplicación. Dios te invita a bautizarte como una demostración que eres un seguidor de Jesús. Renzo, ¿y por qué nos dice eso? Ustedes saben que en las últimas semanas hemos estado mostrándoles a la luz del Nuevo Testamento que cuando las personas se convertían, inmediatamente obedecían el mensaje del mandato del bautismo. Es más, ustedes pueden ver que cuando el etíope vio agua, cuando él vio agua, ¿qué hizo el etíope? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, a algunos les pareció muy curioso el morenazo ahí que les puse, ¿sí o no? Vea, yo tengo un paréntesis pequeño ya que les pareció como mucha gracia el morenazo. Mire,
yo tengo muchos dibujos, porque nadie le tomó fotos, por supuesto, en esa época no existía, pero hay muchas pinturas. Tengo dibujos por montones en más de 20 años del etíope que pudieras haberles mostrado, pero me encontré esta imagen tan espectacular. Y cuando yo vi ese morenazo ahí dije, no, este es el etíope. Este es, con barba y todo, ¿sí o no? Con barba y todo. Entonces, mire lo que le quiero decir, amados. El etíope es un buen ejemplo de obediencia. Al escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús por parte de Felipe, al ver agua, toma la iniciativa para decir a Felipe que lo bautice. Él toma la iniciativa. Qué triste es cuando tenemos que estar ahí, que nos estén como apoyando. Discúlpenme el lenguaje tan vulgar. Hay gente que hay que estarla como empujando, mira, bautízate, vea. Qué lindo el etíope, qué obediencia la del etíope. Y yo sé que a veces tenemos una mala comprensión sobre el bautismo, pero no es culpa tuya, es porque de pronto no te lo enseñaron. Entonces a veces de pronto no le vemos tanta importancia al bautismo y decimos, no, yo no le veo tanta importancia, a la final yo ni me voy a bautizar porque yo ya soy salvo. No, amados, es que usted no se va a bautizar para ser salvo. Usted se bautiza es porque ya es salvo. Pero el bautismo está conectado a la conversión. En otras palabras, es obediencia. Tanto es que Jesucristo nos mandó a bautizarnos. Mire el mandamiento. Por lo tanto, dijo Jesús, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús, ¿qué dijo? Vaya y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregúntele a la persona que está al lado suyo, dígale, ya te bautizaste, y dígale, hay que bautizarnos. Dígale, hay que bautizarnos. Si tuviera la piscina llena ahora, les decía, vengan aquí los que se van a bautizar. Ay, amados. En diciembre vamos a celebrar otra vez bautismos. Tuvimos bautismos el mes pasado. En diciembre vamos a tener otra vez bautismos. Usted quiere, yo quiero terminar el año bautizado. No vamos a esperar a febrero. ¿Por qué? Porque algunos nos dijeron, como el etíope, venga, bautícenos, pero este año no queremos esperar el próximo año. Entonces, listo. Este año vamos a tener bautismos con el favor de Dios. Iglesia, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y nos preparamos para un cántico de adoración al Señor y terminar con un canto de alabanza. Hermoso Dios, gracias en esta mañana por permitirme exponer las Sagradas Escrituras, un pasaje tan rico, tan profundo como es este pasaje del capítulo 8 del libro de los Hechos, que nos narra la historia de Felipe, que nos muestra el bautismo del etíope. Señor, gracias por un hombre como Felipe, un líder de estos que es un modelo y un ejemplo para cada uno de nosotros. Ejemplo de obediencia, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre enfocado únicamente en predicar de Jesucristo, un hombre que sabía muy bien a qué le llamó el Señor. Permite que nosotros como iglesia podamos obedecer el llamado que nos estás haciendo de ir y compartir las buenas nuevas de salvación. Hemos sido llamados para ser enviados. Hemos sido llamados para traer a otros a la familia de Dios. Hemos sido llamados para ser testigos y testigas de Jesucristo. Porque ahí donde estás no le pides perdón al Señor y dígale, perdóname Jesús, las veces que he podido hablar de ti y no he testificado. Las veces que tu Espíritu Santo me ha dicho, háblale a esta persona y yo no le he hablado. Perdóname Jesús, perdóname. Quiero ser sensible a la voz de tu Espíritu Santo, pero quiero llevar tu palabra, quiero obedecer. Por eso escuchemos este cántico a modo de aplicación.
tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen, tómame. Yo lo haré, te obedeceré.